Bien, amado, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y la verdad que me encuentro en un entorno muy hermoso. Se los voy a mostrar un poquito, un momento. Atrás hay un volcán y realmente es un entorno pero muy hermoso. No sé si se escuchará bien la voz y he sentido la inquietud en mi corazón de compartir algo que quizás, seguramente vamos a titular como el secreto del mensaje del profeta. O claro, eso podría ser, digamos, un pensamiento, el secreto, es decir, la parte profunda, lo que encerraba el mensaje del profeta de Dios. Y para eso, el profeta de Dios, me refiero al hermano William Branham, enviado para esta última edad antes del tiempo del fin, antes de lo que viene la Tercera Guerra Mundial y lo que es la quemazón de la tierra. Entonces voy a leer para eso, voy a leer un versículo de la Biblia que está, a ver si lo puedo hacer con una mano, que es en Lucas capítulo 15, versículo 8 y 9. Y dice así, leo en el nombre de Jesucristo, dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Es una pregunta que hace el Señor. Y dice: y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Lo voy a leer una vez más para que lo podamos retener, ¿cierto? El Señor Jesucristo está haciendo una pregunta, porque los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Ellos decían que Jesús se juntaba con publicanos y con pecadores, pero el gran amor de Dios, ¿cierto? Es el Señor Jesucristo, y Él vino a salvar a los pecadores. Entonces hay más regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que los 99 que están en el redil. O sea, cuando uno de los 100, ¿cierto?, que está extraviado, perdido, quiero decir, se arrepiente y es traído al redil. Entonces dijo Jesús que hay más gozo en el cielo por ese pecador arrepentido que por los 99 que ya están en el redil. Eso quería decir. Entonces leo de nuevo y dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Esta es una parábola de las 10 dracmas, una mujer que tenía 10 dracmas. Ahora, las dracmas se ponían en la frente, entiendo, y eso era el símil como de un anillo de bodas, porque cada una de esas dracmas representa una virtud. Entonces, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? ¿Por qué razón? Porque si venía el marido que estaba ausente, ¿cierto?, regresaba y encontraba que su esposa, ¿cierto?, no tenía una de esas dracmas, entonces el esposo la iba a residenciar. ¿Por qué razón? Porque esas dracmas representaban su virtud, la virtud de esa esposa con respecto al esposo. Entonces es por eso que ella enciende rápidamente una lámpara, ¿cierto?, y barre y busca por toda la casa, y cuando la encuentra, grande es su gozo, y dice: y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas, es decir, llama a las iglesias hermanas, ¿cierto?, en el mensaje, ya, y llama también a las denominaciones y a las organizaciones y le dice: vengan, diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Entonces, quiero decir que una de las claves del mensaje es no al sectarismo, porque el sectarismo, ¿cierto?, es todo lo contrario a lo que acabo de leer. El sectarismo se encierra, ¿cierto?, un pastor con su grupo, se encierran como en ostracismo y no tienen relación con nadie, con ninguna persona. ¿Pero por qué es eso? Porque no han encontrado la dracma perdida. Y el profeta dice que la dracma, ¿cierto?, bueno,
representa la dracma para nosotros, representa encontrar el amor fraternal, representa encontrar la santa decencia y nuestra posición en Cristo. Repito esas tres cosas. Usted y yo debemos encontrar, ¿cierto? Y la novia del tiempo, el fin, para irnos a casa, para irnos a la cena de las bodas del Cordero, debemos encontrar la dracma perdida. Y la dracma perdida, ¿cierto?, es el amor hermanable o el amor fraternal. Y también nuestra santa decencia, que vamos a estar hablando de eso, con la ayuda del Señor, y también lo que es nuestra posición en Cristo. Entonces la profecía, el mensaje del profeta de Dios dice así, cuando ella, la verdadera iglesia, porque hay una falsa, ¿verdad que sí? Cuando ella, la verdadera iglesia, sepa quién es ella, sepa lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, será un ejército invencible y Satanás estará definitivamente contrarrestado en contra ella. No podrá Satanás porque ¿quién es ella? ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Ella es la esposa, la señora de Jesucristo. Por eso que en Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y gocémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa. Repito que no dice novia, dice, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Vamos a cortar ahí. Entonces, eso es ya el secreto del mensaje del profeta. Entonces está en encontrar la dracma perdida, la dracma que se ha perdido en la iglesia. Repito, el amor hermanable. ¿Cuántas veces, Señor, he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7 veces? Y el Señor Jesús respondió, ¿verdad? Y dijo, no te digo 7 veces, no, sino 70 veces 7. Ahora, bueno, eso es. Y lo otro es la santa decencia y nuestra posición en Cristo. Entonces, ahora nosotros sabemos que para encontrar el amor fraternal tenemos que subir una escalera. Y esa es la escalera de Jacob, que son 7 pasos de regreso hacia Dios. 7 escalones, siendo el primer escalón, ¿cierto?, la fe de Jesucristo. Es decir, es un nacimiento séptuple. La novia de Cristo en el tiempo del fin, ¿cierto?, tenemos todos que nacer. Es un nacimiento, ¿ya? Pero es un nacimiento en 7 partes. Así como Naamán, a la 7ª vez que se zambulló se fue la lepra, ¿cierto? La primera vez que se zambulló en el Jordán, ese gran general Naamán, no se le fue la lepra, que es un tipo, ¿cierto?, natural del pecado, o sea, una enfermedad incurable. Y el pecado también es incurable, pero Dios ha dejado estos 7 pasos para que se vaya el pecado de incredulidad. Entonces, y la iglesia y Cristo lleguen a ser uno solo. Ahora, entonces, son 7 zambullidas, que en el caso de Naamán, y no se le fue la lepra a Naamán en la primera zambullida, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la quinta, ni en la sexta, pero cuando se zambulló la 7ª vez, dice la Biblia que él salió del agua y su carne era como la de un niño. Su carne era como la de un niño. Entonces Dios lo había curado completamente y él se regresó a su casa gozoso. Bueno, así es como nosotros, porque ese es un tipo, tenemos también, ¿cierto?, que nacer en estos 7 pasos de la estatura de un varón perfecto. Son 7 pasos de regreso a Dios. Y en cada paso, ¿cierto?, eso es un nacimiento. Ahora, por cierto que para nacer de nuevo, lo viejo tiene que podrirse. Todo lo viejo tiene que podrirse primero. Todo esto natural, humano nuestro, tiene que podrirse y nosotros tenemos que ser reunidos con otra nueva naturaleza, con nuestra verdadera naturaleza, que digamos desde antes de la fundación del mundo
fue preordenada para ser manifestada en esta hora. Entonces, son 7 pasos de regreso al Señor, 7 pasos de regreso para entrar a la eternidad. Entonces el profeta de Dios dijo, este mensaje de enseñanza ayuda a los redimidos, a todo aquel que es redimido por la sangre de Jesucristo y que estará en aquella edad eterna al fin de los sellos. Entonces, ¿qué se nos ha prometido a nosotros los creyentes? Entrar a una edad eterna. ¿Cuándo? Al fin de los sellos. Les recuerdo, hermanos, ¿cierto?, que los sellos antes del 63 no estaban abiertos. Entonces, porque el Cordero todavía no los había abierto. El libro estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 5. Cuando Juan dice que subió al cielo, vio a uno que estaba sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono tenía un libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Y él escuchó, Juan dice que escuchó a un ángel fuerte que clamó a gran voz, ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos? Y Juan empezó a mirar, ¿cierto?, por el cielo, en todo el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero no halló a ninguno digno y empezó a llorar, digamos, desconsoladamente. Pero uno de los ancianos le dijo, Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, él ha vencido, ha prevalecido, y él es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Y dice Juan, cuando se volteó para ver al león de la tribu de Judá, ¿cierto?, se volteó y vio un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y entonces, y él dio un paso hacia adelante, y él tomó el libro, ese libro que estaba cerrado y sellado, a todo esto que lo perdió Adán, ¿cierto?, porque ese libro tenía el título de propiedad de la tierra, ya, y tenía los derechos de la redención, ya, y los derechos de la vida eterna, pero también tenía nuestros nombres. Bueno, y el pariente redentor, el cordero de 7 cuernos y 7 ojos, ¿cierto?, él, me voy a desplazar un poquito para sacar el sol, entonces él tomó el libro, ya, tomó el libro, y cuando tomó el libro, en Apocalipsis 5 estoy citando, ¿cierto?, todo el cielo, y dijo Juan, oía toda criatura en el cielo y por todo lugar gritar a más no poder, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué glorioso eso. Bueno, pero ese libro estaba cerrado y estaba sellado. Y entonces ya todos entendemos que el Cordero abrió el libro, y eso fue el año 1963. Y ese libro estuvo en las manos del profeta, de William Branham, del profeta, o nosotros le llamamos Malaquías 4:5, o el séptimo ángel, estuvo en las manos del séptimo ángel desde el año 1963 hasta el 65. Y en ese lapso de tiempo, del año 63, 64, 65, los grandes misterios de Dios fueron revelados. Todos los grandes misterios de Dios que habían estado escondidos desde antes de la fundación del mundo fueron revelados en ese periodo de tiempo. Entonces, y partió el año 1965, partió el profeta, Dios lo llama a su presencia, ¿cierto? Y entonces el libro ahora, ¿quién lo tiene? El ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo. Y es por eso que está escrito en Apocalipsis capítulo 10, que Juan dice también, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, cercado de una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Y y ahí también, por cierto, su rostro era como el sol, y etcétera, y ahí está la gloria séptuple del Señor. Pero Juan dice que tenía en su mano un librito abierto. En Apocalipsis 5 estaba cerrado, pero ahora está abierto. Y dice que puso un pie sobre el mar, su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra.
Y el ángel fuerte, que repito, que no es otro que el Señor Jesucristo, clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y Juan dijo, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero esas cosas, ¿cierto? Oyó una voz del cielo que le dijo, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han declarado. Y entonces nosotros entendemos que esos 7 truenos, esas 7 voces de las 7 edades de la iglesia, esos misterios que estaban escondidos desde la fundación del mundo, fueron revelados desde el año 63 al 65. Y entonces, y quiero repetir eso porque es muy importante, y el libro, ¿cierto?, se lo reveló el Señor Jesucristo a su 7º ángel que estaba en la tierra, porque escuchen esto, Apocalipsis 10, versículo 7, dice sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Y este misterio fue consumado, repito, del año 63 al 65, porque el profeta de Dios tenía el librito en su mano, pero ahora está en las manos del ángel fuerte. Y Apocalipsis 8, hasta el versículo 11, le fue dicho a Juan, que nos representó a nosotros, le fue dicho, ve al ángel y pídele el librito. Entonces Juan dijo que fue al ángel y le pidió el librito, y se le fue dicho, toma y cómelo porque es para ti. Y dice Juan que cuando lo tomó, se lo devoró, se lo tragó. Y dice que cuando lo hube comido, dijo Juan, era dulce en mi boca como la miel. Ahora, ¿qué representa eso en lo espiritual? Ese es el maná escondido, ¿ya? Porque el que venciere le daré a comer el maná escondido. Entonces, y dijo Juan que era dulce en su boca como la miel, más dulce que la miel que destila del panal, ¿verdad? Pero entonces, cuando lo hubo digerido, cuando lo hubo comido, entonces dice que le amargó su vientre. Y ahí fue cuando él escuchó la voz que dijo, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y nosotros sabemos, amado hermano, que ese es el ministerio de la novia de Jesucristo, es decir, la esposa. Ahora, ella se convierte, deja de ser novia cuando en ella está la mecánica y la dinámica. Para nosotros que creemos en el mensaje, la mecánica y la dinámica juntas es la esposa, ya no es la novia, es la esposa. Por eso que en ese mensaje el profeta de Dios dijo, han habido iglesias y más iglesias y novias y más novias, pero tiene que venir una. Pero habrá una que tendrá la mecánica y la dinámica. Por supuesto que la mecánica es la palabra, toda la palabra, y la dinámica es el espíritu. El espíritu y la palabra son uno solo, pero esto es un matrimonio, ¿verdad que sí?, entre la novia y el novio. Entonces, eso es, han habido iglesias y más iglesias y novias y más novias, pero tiene que venir una, esa es la profecía, que tendrá la mecánica y la dinámica y traerá el asunto a manifestación. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? Y eso significa que Dios le ha dado a la iglesia dones, ¿ya? La Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, pero, cierto, eso es, bueno, es que me distrae un poquito porque hay mensaje en el mismo celular. Bueno, pero entonces subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esos dones son Dios ha dado dones a su iglesia. Y los dones, ¿cierto?, los podemos encontrar, entiendo, en 1 Corintios, ¿cierto? Entiendo que es 12, capítulo 12. Y dice entonces ahí, dice que hay dones del Espíritu, y ahí está descrito que es hablar en lenguas, los 9 dones del Espíritu, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, está el don de profecía, que es predicar, está el don de sanidad divina, está el don de discreción de espíritu o discernimiento de espíritus,
Ya, pero también está, bueno, pero el mayor de los dones es el don de sabiduría, porque ese nos indica dónde estamos parados. No podríamos tener ciencia sin tener el don de sabiduría. Y ese don de sabiduría estaría operando en la iglesia verdadera en el tiempo del fin para entender todos estos misterios que estaban escondidos, y el misterio de redención que estaba escondido. Entonces, pero la iglesia no habíamos tenido un claro entendimiento con respecto al uso de los dones. Y el profeta de Dios dijo que los dones, ¿cierto?, sin las virtudes de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8, hacen tropezar a los inconversos. Entonces, porque los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. La verdad que el hombre viene a la tierra con un don, ¿ya? Entonces, pero esos dones, como está escrito en la Biblia, son dados soberanamente por Dios y son sin arrepentimiento. Y quiero decir también es que por esa misma razón en Mateo capítulo 7, versículo 21, le van a decir al Señor Jesucristo: Señor, pero ¿no hicimos maravillas y prodigios y señales en tu nombre? Y entonces el Señor le va a decir: apartaos de mí, obreros de iniquidad, nunca os conocí. Entonces, porque el Señor anteriormente había dicho: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dijo: porque muchos me dirán en aquel día: Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no predicamos, ¿cierto? Yo lo voy a hacer un poquito más extensivo, ya para entrar a nuestro mensaje o lo que está en mi corazón poder compartir. Entonces, habrá muchos pastores que le van a decir eso: Señor, pero no pastoreamos una grey, ¿ya? Entonces, y no profetizamos en tu nombre, no hicimos maravillas y prodigios y señales y etcétera. Y entonces el Señor les va a decir: apartaos de mí, obreros. Ellos eran obreros, pero de iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Iniquidad, ¿cierto?, es saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Por ejemplo, muchos pastores saben que deben bautizar a la hermandad en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, como está escrito en Hechos capítulo 2, verso 38, ¿ya? Y ahí dice, Pedro dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero muchos pastores que son trinitarios, ¿cierto?, siguiendo los estatutos de su organización, de su denominación, bautizan en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo sin entender lo que están haciendo. Y también enseñan que la deidad que es el Señor Jesucristo es la suprema deidad, ¿cierto? No, ellos dicen que Dios son tres personas distintas: una es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu Santo, sin entender que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, a nuestro enfoque, Dios dio dones a los hombres, y son 9 dones del Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cualquiera puede tener esos dones, y esos verdaderamente son ministerios. Pero Dios ha puesto otros dones, ha dado más bien otros dones que son Efesios 4:11, que es el ministerio quíntuple, y que ese ministerio quíntuple, ese oficio quíntuple, estaría en la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Y eso en Efesios 4, capítulo 4, versículo 11, ¿cierto?, dice: y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos hasta llegar a la medida plena de la estatura del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, quiero decir que esos son dones también, pero estos dones, ¿cierto?,
los dones, me refiero también a los dones que están en 1 Corintios capítulo 12, si no tienen las virtudes, si el individuo no tiene las virtudes de la naturaleza divina en él, esos dones hacen tropezar al inconverso, ¿ya? Y han sido esos dones también, causan perplejidad y asombro, porque todos ustedes conocen, ¿cierto? Digamos, el caso de aquel gran evangelista, televangelista, ¿cierto? Que tocaba el piano y cantaba muy bonito, pero que él cayó en adulterio. Entonces todo el mundo se confundió y no podía explicarse eso. ¿Cómo un hombre que predicaba el evangelio podía caer de esa forma, ya? Y traer reproches sobre el cristianismo. Pero es por razón de eso, porque ese varón tenía un don y operaba ese don, pero no había sido convertido. No había sido convertido, porque la verdadera conversión son 7 nacimientos, son las 7 virtudes que están en 2 de Pedro, en capítulo 1, ¿cierto? Versículos 4 al 8, donde dice: a los que habéis recibido una fe igualmente preciosa como la nuestra, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Lo voy a repetir nuevamente. Entonces, son 7 cosas que el cristiano debe hacer. Esas 7 cosas deben hacer en el verdadero cristiano, ¿ya? Y es la fe de Jesucristo, no es su propia fe, es la fe de Jesucristo nacida en él, ¿ya? Una fe que cree toda la palabra, una fe que le da derecho a comer del árbol de la vida, que es Cristo. Entonces la segunda virtud, ¿cierto? Es la palabra misma, virtud, una mujer virtuosa, ya que no se ha unido a una organización que no conoce credos ni dogmas hechos por el hombre. Una mujer virtuosa, eso es virtud, y eso trae poder. La virtud trae poder, eso es poderoso, ¿ya? Pero todas estas organizaciones, disculpen la redundancia, que se han denominado, que se han organizado, ellos han perdido la virtud. No son una iglesia, una mujer, porque una iglesia es una mujer, no son ya más una mujer virtuosa para su marido. Y cuando pierden su virtud, el Señor las residencia, las pone en el armario, las pone en el anaquel, y las cierra con llave y nunca más las visita. ¿Por qué? Porque son una mujer caída, esa es la verdad. Toda organización sectaria no va a subir en el rapto. Acuérdense lo que hemos leído recién, de que cuando haya la dracma perdida, el amor hermanable, ¿cierto? Ella, santa decencia y su posición en Cristo, ya entonces llama a todas sus hermanas, bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, quienes sean, y a las hermanas también acá en el mensaje, ¿ya? Y les dice: vengan y gócense conmigo, porque he hallado la dracma que se me había perdido. Pero quiero llegar a eso. Entonces, pero antes de llegar a esa posición, fíjese, tiene que nacer en usted y en mí, entonces, la fe de Jesucristo. Luego, cuando usted tiene la fe de Jesucristo, usted puede añadir la virtud de Jesucristo. Y luego cuando ha nacido en usted y en mí la virtud de Jesucristo, entonces puede añadir la ciencia o el conocimiento de Jesucristo. Y luego cuando ha nacido en usted el conocimiento, la ciencia de Jesucristo, usted puede añadir el dominio propio, la templanza de Jesucristo. Yo me recuerdo que el profeta dijo que la templanza o el dominio propio es, cierto, no llegar a ser un charlatán. Porque quiero decir esto con respeto, con mucho temor, porque en la viña del Señor, ¿cierto? O en el mundo llamado cristiandad, ¿cuántos teólogos hay que son charlatanes? O predicadores o pastores que son meramente charlatanes. ¿Por qué? Porque no han desechado el mensaje del tiempo del fin, que trae la restauración. Ya la restauración prometida la trae el mensaje del tiempo del fin. Pero bueno, voy a seguir. Entonces decía, ellos no tienen templanza, no tienen dominio propio y llegan a ser charlatanes. Entonces
Pero eso es dominio propio, templanza, la templanza de Jesucristo, que cuando le mesaban las barbas o lo escupían, ve, él tenía templanza, ¿ya? Entonces, y cuando usted tiene la templanza o tenemos la templanza de Jesucristo, entonces podemos añadir la templanza, ¿cierto? La paciencia de Jesucristo. Y cuando tenemos la paciencia de Jesucristo, esperamos en Dios, porque la Escritura dice que los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, ¿ya? Y cuando tenemos la paciencia del Señor, esa paciencia como la de Moisés, que esperó 40 años, ¿cierto? Para poder entrar a la tierra prometida y ni siquiera entró, ¿ya? O la paciencia en los días de Noé. Noé esperó 120 años que Dios vindicara su mensaje. Bueno, esa paciencia primero es esperar en el Señor, porque repito, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas poseerán y se alzarán cual las águilas. Entonces, pero también tener paciencia con su hermano, ¿ya? Entonces eso es. Y luego que usted tiene la paciencia de Cristo, nace en usted y en mí, nace esa paciencia, podemos añadir entonces el temor de Dios. Y el temor de Dios significa piedad. Y piedad es ser como Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo podemos ser como Dios? Pero está escrito en la Biblia, amado hermano, que dice en Mateo 5:48, dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces es una demanda, ¿ve? El Señor Jesucristo lo requiere. Mateo 5:48, quiero decir, Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿cómo podemos llegar a perfección? Y ahí es donde Dios puso este oficio quíntuple de Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos una vez que tenemos fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, y temor de Dios? ¿Cómo podemos obtener el temor de Dios y el amor fraternal? Entonces, eso viene a través de un ministerio quíntuple, ¿ve? Porque Dios mismo, repito, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, y esos dones, esos oficios, han sido predestinados. El hombre viene predestinado con eso, nace con ese oficio. Un profeta nace profeta, un apóstol nace apóstol, un evangelista nace evangelista, un pastor nace pastor. Es decir, ellos vienen con el equipo por dentro. Y eso se va manifestando poco a poco, pero el mensaje es, entonces, pero ¿qué quiero llegar? Entonces, cuando usted tiene la piedad, es como el Señor, ya tiene el temor de Dios, que es ser como Dios, entonces usted puede añadir el amor fraternal de Jesucristo, el amor hermanable. Ahí puede llegar y perdonar 70 veces 7 en un día, ahí nada le incomoda, ¿ve? ¿Por qué? Porque su vida, usted está muerto y su vida está escondida en Cristo, y ya no vive usted, más vive Cristo en usted. Entonces, cuando tiene usted el amor fraternal, estas 7 virtudes nacidas, entonces Dios sella esas 7 virtudes con el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y usted y Dios llegan a ser uno solo. Es el secreto de este mensaje. Y entonces usted puede decir, vengan hermanas, metodistas, bautistas, quienes sean ustedes, o los que estén en el mensaje, estos diferentes grupos, ¿ve?, sectarios del mensaje también, vengan y gócense, alégrense conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Eso es. Entonces usted tendrá gozo, usted estará lista, digamos, lista en el sentido femenino, porque usted es la iglesia, es la esposa de Cristo. Entonces usted será uno con su marido. ¿Y quién es su marido? El profeta de Dios dijo, su marido es la palabra revelada. Voy a volver un poco atrás diciendo, los dones sin las 7 virtudes de 2 de Pedro no son aprobadas por Dios. Dios no las aprueba, son dones. Y repito, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Pero esos dones que han sido dados por Dios, si usted no tiene la naturaleza divina morando en usted, si esa naturaleza no nace en usted,
no ha nacido en usted, con esos dones usted va a hacer tropezar a los incrédulos, a los inconversos, porque usted todavía no es convertido a pesar de que tiene dones. Eso es la verdad. Por eso que hallamos muchos pastores, el profeta de Dios dijo, en aquel día habrá muchos pastores tirados a la vera del camino, ya con sus congregaciones completas, enteras, tiradas al lado del camino. ¿Por qué? Porque no entraron al asunto correctamente. Son 7 nacimientos en usted primero, y luego entonces se pueden ejercer los dones que Dios ha dado soberanamente, y esos dones van a ser una bendición para la iglesia. Y esos oficios también de apóstol, de profetas, evangelistas, pastor y maestro, también una bendición. Pero también yo sé que hay apóstoles en el campo y hay profetas en el campo verdaderos, genuinos, ¿ve? Y hay evangelistas y hay pastores y hay maestros genuinos. Pero primero son las 7 virtudes de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 8. Y entonces voy a decir esto también: cuando Dios ve que esas virtudes han nacido en usted, ¿ya? Entonces Dios lo llama a usted a un lugar aparte, lo llama a un lugar aparte, y delante de ángeles, dice el profeta, Dios lo adopta a usted y pone sobre usted el manto de eternidad. Y él dice delante de ángeles, dice, confiesa su nombre y dice, dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco en morar. Y le da autoridad a usted porque le dice, a él oíd. Es decir, y el profeta de Dios enseñó que dijo, eso es lo mismo que decir, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar. La firma en el cheque de mi hijo es tan válida como la mía. Y le dice, hijo, ahí está la chequera, la puedes usar y poner la cifra que tú quieras. Porque la Biblia dice, el que cree en mí, dijo el Señor, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, aún más. Y nosotros sabemos que las obras mayores, por cierto, es impartir vida eterna. Impartir vida eterna, ¿cómo? A través de la palabra. Impartir vida eterna a los creyentes. Entonces, y también, por cierto, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Y de hecho, la voz de Dios en su iglesia en el tiempo del fin, ella es la que va a levantar a los que duermen. Ya la voz del arcángel estará en la esposa. Ya debe estar en la esposa porque ya estamos en el tiempo final. Entonces, amados hermanos, ya yendo a nuestro final de este pequeño vídeo, entonces, este es el secreto del mensaje, ¿ya? El secreto del mensaje. Yo sé que usted muy bien puede tener un don del Espíritu genuino, pero sin esas 7 virtudes, sin el nacimiento, sin tener la naturaleza divina, usted va a hacer tropezar al inconverso. Y lo mismo, usted es muy probable que pueda tener uno de los ministerios de Efesios 4:11, pero eso tiene que, usted sabe, Dios tiene que lidiar con usted y usted tiene que tratar con el Señor, ¿cierto?, hasta llegar a su adopción espiritual. Y entonces, una vez adoptado, vamos a ver verdaderamente en el campo del Señor, vamos a ver apóstoles vindicados, apóstoles probados por Dios, apóstoles ordenados por Dios, apóstoles con la vindicación divina, es decir, con las señales de un apóstol siguiéndole, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ahí vamos a ver profetas también, profetas vindicados con Dios respaldándolo, ¿ya? Porque la verdad que un ministro de Dios es un embajador del trono de Dios. A un ministro verdadero de Dios, ordenado por Dios con estas 7 virtudes, un ministro de Dios adoptado, ya adoptado y que le ha sido puesto el manto de eternidad sobre él, ya todo el cielo respalda la predicación y la palabra de ese hombre. Cuando ese hombre habla, dijo el profeta, es lo mismo que si Dios estuviera hablando. Entonces, bueno, y ahí el profeta empieza a hablar de pequeños mesías, empieza a hablar, ¿cierto?, de hijos de Dios adoptados, hijos de Dios manifestados. Y dice que ellos podrán traer plagas a existencia, ya podrán crear cosas. Entonces, como fue en la vida del hermano William Branham, ya 5 manifestaciones de esa tercera etapa,
ya para vindicar la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuáles 5 manifestaciones? Usted sabe, él estaba en una tormenta perdido, ya pensaba él que ya no regresaría. Y él estaba completamente perdido cuando él siente una mano en su hombro y que le dice: Billy, háblale a la tormenta. Y él reconoce esa voz y se saca su gorrita en medio de la tormenta, vientos fuertes soplando, la nieve seguramente cayendo y etcétera, sin ver más allá de 1 metro. Bueno, él saca, ¿cierto?, su gorrita y dice: Padre, es tu voz. Y dice: tormenta, te ordeno que regreses por donde has venido y que haya sol por 4 días. Y así fue. Creo que lo estoy citando bien. Y así fue. ¿Qué era eso? Un hombre con dominio sobre los elementos, un hombre ordenándole a esa tempestad que se regresara por donde había venido. Y al momento se hizo un sol, digamos, ahí estaba el sol esplendente, ya no había tormenta ni nada. Ahora, yo soy creyente, yo creo eso. Entonces, bueno, esa fue una de las 5 manifestaciones de la tercera etapa que vindica la presencia de Dios en el hombre, o un hijo de Dios adoptado. En otra ocasión estaba con un hermano que era testigo de Jehová, estaban pescando, ¿cierto? Y entonces el hermano Lille, entiendo que es un testigo de Jehová, era un testigo de Jehová. Entonces Dios lo estaba llamando, este testigo de Jehová, y bueno, la única forma, ¿cierto?, de traerlo es a través de lo sobrenatural. Y entonces ahí sucedió algo, estaban pescando y el hermano Lille, él pesca un pequeño pececito que quizás el anzuelo era más grande que él. Y al tratar de destrabarlo, ¿cierto?, le saca todo su intestino al pobre pececito y entonces, y le dice: pececito, llegaste a tu último tiempo. Y bueno, y le saca el anzuelo con sus tripitas y lo tira al agua y ahí quedó flotando ese pececito. ¿Ya? ¿Cuánto tendría? No sé cuántos poquitos centímetros tendría ese pez. Y pasó como media hora, cuando de momento viene el pilar de fuego, ¿cierto?, y le habla el Señor al profeta y le dice: dale vida al pececito. Y entonces el profeta se pone de pie y le dice: pececito, te doy vida en el nombre de Jesucristo. Y tan pronto habló la palabra el hermano Branham, el profeta de Dios, ¿cierto?, ese pececito dio un brinco y se metió al agua adentro y se fue. Entonces eso es, ¿ve? Ahora un pequeño pececito. Con eso Dios estaba mostrando que Dios no es solamente Dios de las cosas grandes, también Él se ocupa más bien de las cosas pequeñas también, para mostrar que Él es Dios de todo, el Dios de la simplicidad y de las grandezas. Y bueno, ahí tenemos otra cosa, ¿ve? Y también todos en el mensaje conocemos cuando él estaba, digamos, muy lejos de su casa, estaba en una campaña y entonces iban a operar a su esposa que tenía un tumor. Entonces, y no voy a contar eso porque nos alargaríamos mucho, ¿ya? Pero él estaba intercediendo por su esposa y le dijo: Señor, antes de entrar a la campaña, ¿ve? Entonces le dijo: Señor, ella no quiso hacerlo, ella la verdad que estaba nerviosa y no quiso hacerlo. Y entonces baja la presencia del Señor en el cuarto donde el hermano Branham estaba orando y le dice: como tú lo digas, sucederá, como tú lo digas, sucederá. Y el profeta de Dios dijo que en medio de esa tremenda unción que estaba en la pieza, él dijo estas palabras: antes de que el médico, que el doctor la toque, que ese tumor desaparezca. Y así fue. Al otro lado, miles de kilómetros a la distancia, o cientos de kilómetros a la distancia, la iban a operar, y cuando ese médico, digamos, iba a tocar, sacó la bata, ¿cierto? Ahí dijo: bueno, ¿dónde está el tumor? No hay ningún tumor que operar aquí. Bueno, eso fue la palabra hablada. Y en otra ocasión, el profeta estaba contando en la casa de Hattie Wright, una campesina muy humilde, una hermana en Cristo, ¿ya? Y ahí habían unos hermanos y él estaba contando la experiencia de la creación de ardillas, que cuando él estaba en el campo, el profeta iba al campo, pero iba para orar, iba para buscar la presencia del Señor, pero también en ocasiones cazaba. Y entonces el Señor lo encontró en el campo y le dijo: ¿qué haces aquí,
yo voy a cambiar un poquito eso y lo voy a decir así. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Ya? Entonces el hermano, el profeta, le dijo, Señor, estoy cazando. Y el Señor le dijo, bueno, ¿y dónde está la casa? Señor, es que no hay ardillas. Entonces el Señor le dijo, bueno, habla una ardilla a existencia. Y el hermano Branham, cierto, vio el lugar más inverosímil, menos indicado donde pudiera estar una ardilla, y él dijo, allí que sea una ardilla. Y allí estaba esa ardilla, y él la mira y toma su rifle y le dispara y la va a buscar. Y cuando la encuentra, él dijo, bueno, las ardillas no sangran, ¿ve? O las visiones no sangran. No era una visión, era creación, esa ardilla no estaba. Y eso, entiendo, sucedió 6 veces. Y el hermano Branham estaba contando esto en la casa de Hattie Wright, una humilde campesina, y ella estaba en la cocina mientras los hermanos estaban, cierto, seguramente en el comedor o en el living, no lo sé con certeza. Y entonces ella creo que estaba en la cocina, y cuando escuchó eso, ella en su corazón dijo, eso es la pura verdad. Y cuando dijo eso ella, bajó la unción en la casa de Hattie Wright, y el profeta, cierto, dijo, Hattie, pide lo que tú quieras. Ya el Señor me dice que tú pidas lo que tú quieras. Entonces, y Hattie no sabía qué pedir, esa hermanita. Y ahí estaba su hermana, entiendo, en silla de ruedas. ¿Ya? Y el profeta creo que le dice, Hattie, tu hermana en silla de ruedas. Pero ella no sabía qué pedir. Y allí afuera vio a sus hijos que estaban como burlándose, al parecer estaban como burlándose de lo que estaba sucediendo adentro, porque eran inconversos. Y ella, como buena madre, clamó y dijo, hermano Branham, mis hijos. Y entonces, ¿qué dijo el profeta? Dijo, yo te los entrego en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ve? Y eso vino a suceder. Ahora ahí están las 5 manifestaciones, ¿ve? Creación de ardilla. Ahora nadie puede crear, solo Dios. Pero Dios en el hombre puede crear. Y eso es, hermano, porque el hombre, un hombre completamente rendido a Dios, dijo el profeta, es omnipotente. Un hombre completamente rendido a Dios es omnipotente. ¿Ya? Porque el Señor Jesucristo dijo, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, sal de ahí y plántate en la mar, y no dudare que será hecho lo que dice, lo que él diga será hecho. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando 2 omnipotentes se encuentran? Y yo quisiera entrar un poquito a eso antes de estar terminando. El Señor, Dios, el Hijo del Hombre, es el omnipotente. Aleluya. Pero cuando Juan, en Apocalipsis capítulo 1, verso 13, entiendo, se volteó para ver la voz que hablaba con él, dice, me volví para ver la voz del que hablaba y vuelto vi a un ser semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros. Y lo empieza a describir, dice su pelo era blanco como la lana blanca, sus ojos como llama de fuego, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, sus pies como bronce bruñido, tenía un vestido que llegaba hasta sus pies, en sus pechos había un cinto de oro, y lo empieza a describir. Y todos nosotros en un principio pensamos, ¿quién es este ser? Por supuesto, no puede ser otro que el Señor Jesucristo. Pero vino un profeta, ¿cierto? Y dijo, noten dónde está el cinto, en sus pechos. Y dice, ese ser semejante al Hijo del Hombre era ella. ¿Era quién? La novia. ¿Era quién? La esposa. La esposa vestida en la justicia y en la gloria del Señor Jesucristo, porque Él y ella llegan a ser una sola cosa. Entonces la pregunta es, amados hermanos, para nosotros en el mensaje, ¿qué sucede cuando 2 omnipotencias se encuentran? Dice que algo tiene que suceder, aleluya, porque 2 omnipotencias se han encontrado, bendito sea el Señor. Por eso la iglesia, la esposa, es la mecánica con la dinámica. La palabra y el espíritu dicen, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, amados hermanos, eso es.
En usted hay dones, ¿cierto? Hay dones en el pueblo del Señor, pero los dones sin las virtudes no son aprobadas por Dios. Primero son las virtudes y luego están el ejercicio de los dones. Y ahí vamos a estar correctos. Y en cuanto a los oficios, primero son las virtudes y luego vamos a ver apóstoles, aleluya, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso, hermanos, es lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 15, ¿cierto? Verso 8 en adelante, donde dice que ella encontró la dracma perdida. ¿Qué es lo que encontró? Ella encontró el amor hermanable en el séptimo peldaño. Ella encontró la santa decencia, ¿ya? Ella encontró, ¿cierto?, su posición en Cristo. ¿Quién es ella? Ese ser semejante al Hijo del Hombre. Ahora el profeta, termino diciendo, el profeta de Dios dijo esto: ella tiene que aparecer porque ella es carne de su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, espíritu de su espíritu, poder de su poder. El hermano Branham dijo, fue la revelación que Dios le dio, ¿ve? Ella es Él. Y eso es porque Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también estéis vosotros. Entonces termino diciendo, ¿a quién viene a buscar el Señor Jesucristo? Viene a buscar a su iglesia, pero su iglesia y Él llegan a ser una sola cosa. Ese es el secreto de este mensaje. Este es el secreto del mensaje: encontrar la dracma perdida, encontrar, ¿cierto? Repito, el amor hermanable que lo va a sacar a usted de estar encerrado ahí con el grupo de hermanos, ¿cierto?, no teniendo compañerismo con nadie. No. Cuando usted, hermanito, estoy pensando en usted, mi hermano, cuando usted encuentre la dracma perdida, el amor hermanable, la santa esencia y su posición en Cristo, usted nos va a llamar a todos. Amén, amén. Nos va a llamar a todos y va a decir: vengan, hermanos, vengan, ¿cierto? Metodistas, bautistas, presbiterianos, anglicanos, quienes sean ustedes, en el mensaje vengan y gócense y alégrense conmigo, porque he hallado la dracma perdida, la dracma que se me había perdido. Eso es, entonces, eso es la dracma, ¿cierto? A mí me habla muy fuerte en contra de lo que es el sectarismo. Ya el sectarismo, ninguna iglesia sectaria hará la traslación o hará el rapto. No, solamente se irá en el rapto aquella iglesia amada que encuentre la dracma perdida. Me causa mucho gozo la palabra, hermano. Que Dios les bendiga. Y bueno, si a usted le agrada este tipo de estudios, yo procuro dar con la ayuda del Señor las citas, con una razón: de que usted tome su Biblia y las escudriñe en su casa. ¿Ya? Estaba citando Lucas 15, estaba citando 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8, estaba citando también, Mateo 5, 48, sed por vosotros perfectos, y eso. Y entonces, y termino, ahora sí, porque esto tengo que decirlo también. El verdadero ministerio quíntuple está centrado en la predicación del séptimo sello, porque el séptimo sello es el mensaje del tiempo del fin. Ya no va a estar solamente empeñado en orden para la iglesia, orden, conducta y doctrina. No, es más, el mensaje es más que esto, es más que eso, hermano. Ya el mensaje, el verdadero mensaje, el mensaje del tiempo del fin es el séptimo sello. Y bajo el séptimo, ahora el séptimo sello era un misterio, porque cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Nadie se movió, dijo el hermano Branham, nadie se movió, ni los ángeles, todos cesaron de alabar al Señor. Los serafines se quedaron quietos, se silenciaron. Los arcángeles, los ángeles, todo el cielo se silenció cuando el Cordero abrió el séptimo sello. Y se hizo un silencio como por el espacio de media hora. Ya eso, entonces el profeta dijo, eso era un secreto total, un secreto total. Y entonces, y también el hermano Branham dijo que debajo del séptimo sello
Él vio que sonaron 7 truenos consecutivos, que tronaron uno tras otro rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y que estaban deletreando algo, pero que él no alcanzó, porque fue muy rápido, no alcanzó a captarlo. Y él dijo que lo que venía, y lo dijo en el 7º sello, y lo que viene es la tercera etapa. Y también dijo en el 7º sello, y todo viene como un nacimiento. Entonces, ¿qué era eso? Eso era el nacimiento de las 7 virtudes, ¿ya? De este ser semejante al Hijo del Hombre, con la vestida, con la gloria de Dios y con la justicia de Jesucristo. Entonces, hecha a su imagen, conforme a su semejanza, con el poder y la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que, en eso está enfocado el ministerio quíntuple, ¿ve? En el 7º sello, que es el mensaje, el tiempo, el fin. Y este ministerio quíntuple solamente predica los 7 truenos. Y los 7 truenos son los misterios, verdades que estaban contenidos en los 7 sellos. Y el Espíritu Santo a través del profeta dijo, serán estos misterios, verdades, revelados divinamente, los que literalmente convertirán el corazón de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. Y dijo, exactamente así será. Y yo he visto que por muchos años, hermano, escuchando vídeos o cintas o predicaciones de hermanos antiguos, pastores antiguos del mensaje, no, ellos predican orden, conducta, doctrina, Dios envió un profeta, Dios envió un profeta, y bueno, y cantan, me voy con él, pero nunca han predicado el 7º sello, nunca han predicado los 7 truenos, le tienen miedo a los truenos. Ya, eso me recuerda ya en el monte Sinaí, cuando el Señor bajó para hablar con Moisés, habían truenos y voces y relámpagos, y el pueblo tuvo miedo de los truenos. Pero yo le digo a usted, no tenga miedo de los truenos. Los truenos le revelan cómo prepararse para recibir gracia y fe de rapto. Los 7 truenos son el avivamiento de la novia. Claro que los 7 truenos nunca lo va a entender la vid falsa, que está en el mensaje, o falsos ungidos, o también el forro que fueron los portadores. Ya el forro que está en el mensaje también, ellos no tienen revelación para entender la revelación o el misterio de los 7 truenos. Amén. Pero bueno, eso es. Pero usted sí entiende, porque usted es el electo de Dios. Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, ya para ser adoptado, para poner la gloria de Dios sobre usted. Entonces, y Dios reconocerlo, ¿cierto? Y darle su chequera y enviarlo, ¿cierto? Entonces, y adoptarlo. Entonces, eso es, amados hermanos, este es el secreto, creo yo, ¿cierto? El secreto del mensaje del profeta de Dios. Que Dios les bendiga, amados, y si a usted le agrada, decía, estos estudios, denle un like. No a mí, lo vuelvo a repetir, denle un like al mensaje, a la palabra, porque el propósito de todo esto es que la palabra corra. La puedan escuchar otros hermanos, otras hermanas que quizás no conocemos. Acá yo sé que se han suscrito en este canal 40 hermanos, y la gran mayoría son hermanos del mensaje. Y yo no sé, puede haber también algún pastor del mensaje que esté suscrito, yo no lo sé, pero sé que son hermanos, ya los 40 son hermanos, son creyentes. Y hay también otros hermanos, personas que ven los vídeos y lo escuchan, y yo creo que lo examinan también. Entonces, para eso, si a usted le agrada, denle un like para que el vídeo corra y sea conocido, y también, si le parece bien, escriba en los comentarios sus preguntas, y si le parece adecuado, suscríbase también, porque así vamos a ser más los que estemos orando los unos por los otros. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y ha sido realmente un privilegio para mí estar en este momento en la presencia del Señor y en la presencia de ustedes. Y le agradezco al Señor por su palabra, que realmente es una palabra gloriosa. Que Dios les bendiga, y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.